Bueno, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Yo, mirando un poco el orden del día, no sé, yo creo que esta asamblea está preparada para que los secretarios generales lo pasemos mal, porque ponen a la pobre Fátima a las 4 de la tarde, después de la comida, y a mí la ponencia después de 2 horas de estar aquí sentado. O sea que después decimos que los curas son largos, en la homilía y eso, pero nosotros cuando organizamos algo se nos va también la mano. Entonces os pido un esfuerzo a todos y a todas para tratar de estar en esta hora o en estos 50 minutos tratando de desentrañar la realidad. Y quiero empezar por compartir una experiencia de gratitud. Cada vez que visito una Cáritas, sea una Cáritas en España o sea una Cáritas en otros países, siento el gran gozo de sentirme en casa. Y la verdad es que eso es impresionante, porque se hable en inglés o se hable en castellano, se coma gofio o se coma arroz, da igual, estás en casa. A los 5 minutos de llegar te puedes poner la zapatilla. Y yo creo que eso es algo que nadie tiene y que nadie puede compartir. Y venir aquí y cenar y abrazar y hablar y sintonizar con todos y con todas de una manera fácil, de verdad que es algo que no se puede comprar y algo que no hay palabras para expresar. Y desde ahí, pues esta reflexión quiere ser una gratitud a todas las personas que en el mundo están trabajando desde Cáritas, que están trabajando desde la Iglesia, por tratar de construir un mundo mejor. ¿Y qué voy a tratar de compartir con vosotros y con vosotras? Pues mirad, quiero compartir 3 ámbitos o 3 escenarios. Quiero compartir una evocación, quiero evocar. Y evocar significa que suene en nuestro interior la voz de la realidad. Hacer una evocación del mundo en el que vivimos. Unos pequeños trazos del mundo en el que vivimos. Para que resuenen dentro, para que nos rompan por dentro, para que nos ilusionen por dentro, para que nos iluminen por dentro. Yo creo que en estos momentos no solo es necesario, como diré, conocer mucho la realidad, sino dejarse impactar por la realidad. Dejarse impactar por la realidad. Dejarse romper por la realidad. Dejarse reconstruir por la realidad. En segundo lugar, quiero hacer una invitación. Una invitación al compromiso. Una invitación que en definitiva es una invitación, como decía el señor obispo, a mirar el Evangelio, a seguir el Evangelio y a ser discípulos de Jesús. Una invitación que en estos momentos tiene que ser una invitación a mirar, a acompañar, a sentir, a acariciar el mundo de la pobreza y a los pobres. Y por último quiero terminar con una provocación. Una provocación que sin duda ninguna en estos momentos nos tiene que llevar a salir de nosotros mismos, a salir de nuestra satisfacción, a salir de nuestros éxitos, a salir de nuestros números, a salir de eso que muchas veces decimos en Cáritas, o no lo decimos pero lo sentimos, ¿no? De somos los mejores pero nos caracteriza la humildad. Bueno, pues tenemos que salir afuera, tenemos que salir, como dice el Papa, a las periferias existenciales y sociales. Tenemos que no enfermar como Iglesia y como Cáritas, sino no tener miedo a accidentarnos como Iglesia y como Cáritas. Por lo tanto, evocación, invitación y provocación. Son las 3 palabras que creo yo que hacen falta en estos momentos para construir otro mundo posible. Y otro mundo posible que sin duda no tiene otro camino que el de la comunidad. Ayer me llamaron una radio de aquí, de Canarias, creo que era Onda Cero, y me preguntaban cuál era el lema de la asamblea. Y yo me equivoqué al decirlo y dije, otro mundo es posible si otra comunidad es posible. Pero creo que no me equivoqué, porque necesitamos otra comunidad para que otro mundo sea posible. No vale con decir la comunidad, sino que necesitamos otra comunidad más auténtica, otra comunidad más testimonial, otra comunidad más espiritual, otra comunidad más comprometida, en definitiva. Por lo tanto, es verdad que me equivoqué, pero creo que di un tic. Otro mundo será posible si otra comunidad es posible.
Y yo creo que ese es el llamado de la evocación, de la invitación y de la provocación. La evocación del mundo en el que vivimos. Mirad, me voy a centrar solo en 4 aspectos. Podrían ser 20, podrían ser 30 o podrían ser 1. Pero me gustaría, porque creo que nos puede situar en este momento en lo que es nuestra labor, nuestra tarea y nuestro horizonte de futuro. Y el primer aspecto, son aspectos generales, no voy a hablar de números, es vivimos en un momento existencial de una incertidumbre tremenda. No vivimos con seguridad, no vivimos con capacidad de colonizar el futuro. Hace un tiempo me decía una persona que estaba en un centro de una Cáritas, en un centro de personas sin hogar, dice, mira Sebas, lo que nos puede pasar es que nos puede pasar cualquier cosa. Esa es una característica del mundo. Lo que nos puede pasar es que nos puede pasar cualquier cosa. Nunca hemos tenido conciencia, hemos podido vivir épocas que esto fuera también verdad, pero no hemos vivido ninguna época en la que seamos conscientes de que nos puede pasar cualquier cosa. Y eso es una característica organizativa y social de lo que estamos viviendo. Los cimientos sólidos de futuro han desaparecido y vivimos en tierras movedizas. Y ese vivir en tierras movedizas es un vivir muy incómodo, es un vivir muy dificultoso, es un vivir angustioso, porque necesitamos una cierta seguridad y confianza para desarrollarnos como humanos. Y sin embargo, estamos amenazados de incertidumbre. Hay una clave fundamental, yo digo que más que una filosofía social tendríamos que hacer una nueva filosofía de la historia o del tiempo, que es que para mi generación, al menos, y para generaciones anteriores a la mía, sobre todo en el mundo occidental, habíamos caracterizado el futuro como progreso indefinido. Y en estos momentos el futuro se ha convertido en amenaza. Cuando yo le pregunto a mi hijo adolescente sobre el futuro, para él el futuro es una amenaza. Para mí era posibilidad de progreso. Y nos llevamos 30 y algún año de diferencia. No, que 31, que viejo soy, no, 28 años de diferencia. Me he hecho más viejo. Claro, ese cambio es paradigmático. Por eso en otras crisis eran menos profundas, no porque económicamente fueran menos profundas, sino porque la salida de la crisis era futuro. Y ahora mismo la visión de la salida de la crisis es amenaza. Cuando ahora los políticos nos hablan de luz al final del túnel, seguramente es verdad. Pero el problema es que el túnel está lleno de gente. Y hay gente que ya está debajo de la bombilla iluminándose. Pero el túnel está lleno. Y seguramente no van a salir si seguimos con las políticas. Por lo tanto, a mí se me gustaría que esto quedara encallado en nuestro corazón. Hay un cambio paradigmático en la sociedad que vivimos. No cuantitativo, no económico, sino de visión. Estamos anclados en la incertidumbre. Y esto nos hace reaccionar de manera a veces no querida, a veces querida, a veces con miedo o a veces simplemente con desconocimiento de lo que nos va a pasar. El segundo elemento, pues que contaros a vosotros, es un incremento desmedido de la pobreza, la exclusión y la desafiliación de las personas en el mundo y en nuestro Estado. Yo creo que esto no me voy a extender. La pobreza, hemos dicho en todos los informes de Cáritas, fue esa más intensa, más extensa, más crónica y un incremento desmedido de la desigualdad. Pero dejadme que me fije solo en 2 cosas con respecto a la pobreza. Después en el diálogo me preguntáis lo que queráis. El primero es, el incremento de la desigualdad es la nota más característica de esta crisis. El que haya muchos pobres es un dato malo, pero el peor a mi entender, el más injusto, el más evangélicamente reprobable es que estamos abriendo una brecha inmensa entre los que tienen o entre los que tenemos y entre los que no tienen. Estamos haciendo y fabricando una sociedad cada vez más dual,
más de 2 velocidades. Yo recuerdo una campesina salvadoreña, en una visita a la Cáritas de allí de El Salvador, con Monseñor Rosa Chávez. Eran unas comunidades que habían conocido a Óscar Romero, a Monseñor Óscar Romero, y nos decía una señora, una militante cristiana, que había pasado la guerra, que había luchado por los derechos de los más débiles, decía: Sebas, a mí la pobreza no me asusta. Siempre hemos sido pobres. A mí me indigna la desigualdad. La pobreza no me asusta. Hemos vivido con una gallina, con 4 panochas, con el huerto. A mí me indigna que mi hijo no tiene escuela y otros tienen 3. A mí me indigna que mi hijo se muere de diarrea y hay otro hijo que se opera la nariz porque son feos. A mí me indigna que trabajo de sol a sol simplemente por la comida y otros viven de la renta. Y yo creo que eso empieza a pasarnos aquí. Somos un país pobre, pero somos también un pobre país que está permitiendo que la desigualdad se instale entre nosotros. Primer elemento. Y segundo elemento, y este me parece clave, porque va al núcleo de nuestro imaginario cultural. Hemos naturalizado el hecho de la pobreza. Cuando estos últimos días me ha tocado hablar con muchos políticos, damos por normal los índices de desempleo, damos por normal los índices de pobreza. Los especialistas empiezan a hablar que el desempleo estructural en España puede rondar entre el 18 y el 20%. Es decir, hemos naturalizado como un hecho científicamente probado que en España tiene que haber 20 parados por cada 100 personas potencialmente activas. Con lo cual, que haya un 26% no es malísimo. Si hemos dicho que nos tenemos que mover en el 20%, pues ya está. Permitidme que os cuente un ejemplo, una anécdota familiar que creo que ayuda a entender esto. Mi padre, que ya murió hace unos años, era de las personas que más le gustaba comer embutido del mundo. Era una adicción, como otra. Una adicción al chorizo, al salchichón. Bueno, pues cada uno tiene sus adicciones. Y hubo un momento que él iba al médico y tenía el colesterol bien. Pero, jope, salió un artículo en una revista científica y bajaron el nivel de colesterol. Y de ser un señor sano, pasó a ser un señor que no podía comer chorizo. Aparte de amargarle la vida, decía: pero si ayer con 100 estaba bien, ¿por qué hoy con 90 soy un enfermo? Bueno, pues eso va a pasar con el desempleo y la pobreza. Lo que vamos a hacer es decir: ¿es normal el 20%? Somos un país de primera. Porque como es normal, y yo sí que quisiera de manera contundente que existan los niveles de pobreza que existen en el mundo, que existan los niveles de pobreza que existen en nuestro estado, que existan los niveles de desempleo, es un auténtico escándalo y una auténtica vergüenza. Y no podemos acostumbrarnos a una mirada que naturalice lo que simplemente es una injusticia estructural, una injusticia social y una injusticia ética. Pero incluso en Cáritas no estamos acostumbrando a la pobreza. Yo recuerdo cuando empezó la crisis, en muchas parroquias me decían: no podemos más. El otro día me decía en una parroquia: no, ya lo de siempre, 20, bien. Digo, ¿cómo? Lo de siempre, 20, bien. Cuando antes de la crisis atendías a 2. Hemos naturalizado. Bueno, pues ahondemos en esta realidad. La pobreza sigue siendo un escándalo y la desigualdad sigue siendo un clamor de injusticia. Y cuando hablabais de los derechos, estábamos hablando de una potenciación de la desigualdad entre nosotros. El otro día uno en la radio hablaba del invento de los derechos sociales. El invento de los derechos sociales. Porque lo que había que promover es la libre competencia entre personas. Pues lo tenemos. Naturalizamos y es normal que haya pobres, es normal que haya ricos. Sabéis que en España no solo ha aumentado la pobreza,
sino que en los últimos años ha aumentado un 14% las personas que tienen más de $1 millón. Si la crisis le viene bien a algunos. Es más, yo, el secretario general de Cáritas Española, hoy soy más rico que antes de la crisis. Mantengo un trabajo y mi mujer mantiene un trabajo. Con sueldos normales, pero hoy somos más ricos que antes de la crisis. Porque un matrimonio que los dos trabajen, hoy en España es ser rico. ¿Rico? No, desahogado, clase media, no. Rico. Y si ya nos quitáramos la hipoteca del medio, millonarios. Pero esa es la realidad en la cual vivimos. Bueno, el tercer elemento, y no voy a hacer, es el ver cómo los derechos sociales se están erosionando. Yo creo que lo habéis dicho mejor de lo que puedo decirlo yo en vuestra presentación. Los derechos sociales se están erosionando de una manera muy patente. Y no solo en el aspecto cuantitativo, porque el problema no es solo de dinero, y ahí estamos cayendo en esa trampa, porque nos están diciendo, cuando haya dinero volveremos. No, no. Lo que está cambiando es el modelo, y aunque haya dinero, tendremos instalado otro sistema entre nosotros. En esta crisis no es una crisis cuantitativa, que lo es una crisis cualitativa. Y cuando tengamos, no volveremos a ser lo que era. Por lo tanto, está habiendo de manera lenta y progresiva un cambio estructural, económico y un cambio en la mentalidad. Muchos españoles hoy están de acuerdo con que haya gente que quede fuera de la sanidad. Si se hiciera una votación, cuidado lo que saldría. Muchos españoles están de acuerdo con la privatización y no universalización de la sanidad. Si se hiciera una votación, cuidado. Porque eso va nutriendo la mentalidad de las personas y vamos cambiando la mentalidad de las personas. Y por último, y yo creo que un dato, yo diría que es el dato más importante seguramente de lo que voy a decir. Vivimos en una sociedad en estos momentos desmoralizada, pero desmoralizada no en el sentido de valores morales, sino desmoralizada en el sentido deportivo del término. No nos creemos que vayamos a salir. Estamos auténticamente desesperanzados. Auténticamente desesperanzados. Hay gente que no tiene la vida dada por supuesta y hay gente que ha declinado de poder salir de la situación en la que está. Y eso va, de alguna manera, introyectándose en nosotros. Y hoy en día, y con dolor lo digo, tenemos una iglesia y una Cáritas con respecto a lo social, muy metida y haciendo muchas cosas y muy bien, y con un tono de desesperanza creciente. Y creo que eso ni es cristiano ni es sano. He contado varias veces la anécdota, después del terremoto de Haití, estuvimos en una comunidad en Jazmel, en la diócesis de Jazmel, un poblado que quedó absolutamente derruido, y pues se me ocurrió preguntar, bueno, ¿y cómo mantenéis la esperanza? Y se levantó un parroquiano de la comunidad de allí, un señor muy bajito, porque los haitianos eran todos muy grandes, este era muy bajito, igual estaba mezclado con algo, porque era chiquitín. Se levantó allí y dice, los que vivimos en Cristo, vivimos en la esperanza. Y eso dicho con todo un poblado derruido detrás. Y el europeo, con todo, sin nada de ruido detrás, preguntaba por la esperanza, porque yo estaba desesperanzado. Los que vivimos en Cristo, vivimos en la esperanza. Y por eso es tan importante que como iglesia, seguramente, lo que más podremos aportar es ese mensaje de esperanza en un contexto de desesperanza. Es esa buena noticia, ese evangelio, en un contexto preñado de malas noticias. Porque es verdad que hay muchas y malas. Y por eso la evocación tiene que ser un sacar a la luz y un contar lo que pasa.
Seguramente muchos conocéis un cuento de Galeano, el cuento de Navidad, que habla en un hospital, el día de Navidad, un médico pues se iba a ir ya para casa y fue a dar un último paseo por las salas para ver cómo quedaba la gente. Y oyó unos pasos que iban detrás de él. Y cuando miró, dice Galeano, unos pasos de algodón, qué bonitos. Cuando miró, vio a un niño enfermo, un niño gravemente enfermo, que iba detrás de él. Y cuando el médico le iba a preguntar, el niño, que era un niño que no tenía familia, le dijo: contadle a alguien que estoy aquí. Contadle a alguien que estoy aquí. Esa misma palabra me la dijeron a mí en un pequeño poblado en Ecuador, en la Amazonía. Contad que estamos aquí. Evocar la pobreza es contar con nombre y apellido que hay gente que sigue gimiendo bajo dolores de parto, como diría San Pablo. Contad que están ahí. Contadlo con valentía, contadlo con osadía. No os olvidéis de contarlo. No es normal, no es bueno, no es deseable, no es evangélico que haya gente que nadie cuente que está ahí. Evoquemos, estamos ahí, porque estamos con ellos. Y desde ahí, desde ese estamos aquí, tenemos que hacer la llamada a esa invitación que en estos momentos pues tiene muchas características, pero a mí me gustaría destacar 4 o 5 características fundamentales que tiene que tener la invitación en estos momentos. Mirad, y en primer lugar es la invitación que el clamor de los pobres nos está haciendo a la Iglesia, es una invitación a una Iglesia, como dijo el Papa, una Iglesia pobre y para los pobres. No una Iglesia que hace cosas para los pobres, no una Iglesia que hace muchas cosas con los pobres, sino una Iglesia pobre y para los pobres. Y desde aquí yo creo que la primera característica de la invitación es que la comunidad cristiana que atiende y los últimos de esta sociedad, los excluidos, los que están fuera de todo el bienestar, tiene que ser cada vez más una realidad. Yo últimamente digo siempre que ya no solo tenemos que buscar, como hemos buscado años atrás, que Cáritas sea iglesia, porque igual la identidad de Cáritas se había difuminado, sino que el verdadero reto es que la iglesia sea Cáritas. Es decir, que haya una continuidad estructural entre el ser iglesia y estar con los últimos. No que sea un apartado, no que sea un añadido, no que sea un servicio especializado, como decía el obispo antes. No, sino que esté en el centro de la vida cristiana. La llamada fundamental ahora no es que en Cáritas seamos muchos, de que en Cáritas seamos miles, de que atendamos a miles de personas, sino que Cáritas esté en el centro de la vida de la Iglesia. No Cáritas como institución, sino la caridad. Porque se nos puede dar el efecto Aracena. Voy a contar el efecto Aracena. ¿Sabéis qué es Aracena? Aracena es un pueblito de Huelva donde hacen unos jamones de pata negra buenísimos. Si pasáis por allí, quedar una semana y os coméis todo lo que podáis, porque después ya eso se os queda aquí en la mente para toda la vida. Una señora de una Cáritas parroquial, hablando de esto, de que la caridad tendría que estar en el centro, dice: mira, olvídate, en la iglesia la caridad está en el sitio de las Cáritas parroquiales. Y el sitio de las Cáritas parroquiales es el mejor sitio para curar jamones. Digo, ¿y por qué? Dice, el más oscuro, el más apartado y el más frío. Porque claro, no vamos a ponerle despacho a Cáritas parroquial para que se crucen con los niños de catequesis. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre mezclar a los pobres con los niños de la catequesis? Pues tendremos que apartarlo. La primera característica es que o los pobres están en el centro de la actividad de la iglesia, o
no somos iglesia. O sea, tan gordo como esto, o no somos iglesia. Yo creo que eso, aunque ahora estamos con la efervescencia del Papa Francisco, fue algo que conceptualizó Benedicto XVI. Las palabras más fuertes en esto, con un lenguaje distinto, están en Deus Caritas es, sin caridad. Sin que la caridad sea el centro, no hay iglesia. O sea que, incluso físicamente, pasémoslo al centro. Hagamos de nuestra iglesia una iglesia acogedora en el sentido profundo del término. Bueno, primer elemento. El segundo elemento, yo creo que vivimos un tiempo que tenemos que salir al encuentro de las personas. Yo tengo un amigo ateo, de los últimos ateos convencidos de esto, que proviene del comunismo antiguo, o sea, un ateo racional de esto, que eran dos y uno es mi amigo. Me dice, jo, cuando me cuentas cosas de Cáritas y eso, a mí me llama la atención, porque yo leo el Evangelio y Jesús andaba por los caminos buscando a gente y vosotros habéis montado un despacho de Cáritas parroquial. Seguramente, uno de los cambios que nos está pidiendo la realidad hoy es salir al encuentro de las personas. Salir a espacios donde están las personas. Salir a barrios donde están las personas. Porque si no podemos tener el riesgo de ver la realidad solo desde la puerta del despacho de Cáritas. Y eso es solo parte de la realidad. Porque hay gente que no va al despacho. Porque hay gente que no llega al despacho. Porque no tenemos a veces la capacidad de ver las personas que vienen al despacho, porque podemos pervertir nuestra mirada con las personas que vienen al despacho, porque podemos estigmatizar. Hay a veces, permitirme que haga el chiste, como estamos en familia, no es periodista, pero alguna vez cuando yo entro en una Cáritas parroquial, digo, si yo viniera a pedir algo, salía corriendo. Un lugar, como ya he dicho, efecto Aracena, que además hay una mesa, a veces un poco en alto, con 2 o 3 voluntarios encima y tú abajo pidiendo algo. Y dices, esto parece el juicio de Nuremberg. Salgamos al encuentro. Y salir al encuentro, y luego lo diré más explícitamente, es salir de nosotros mismos también. Salir al encuentro no es que ahora os deis un paseo por los alrededores de las parroquias todas las tardes, aunque puede venir bien para el colesterol, que antes hablábamos, y para la circulación. No, salir es salir de lo que somos, salir de lo que tenemos, exponernos. Mirad, el alma humana, el alma cristiana, yo creo que tiene 2 características fundamentales. Y las 2 son ex. El alma es excéntrica y extrovertida. Excéntrica, si vais al diccionario, significa, aparte de raro, y el alma cristiana es un alma rara, lo que es sabiduría para uno es locura para otro, decía San Pablo, pero sobre todo es excéntrico, en temas matemáticos es otro centro. Bueno, pues la realidad de la Iglesia, la realidad de Cáritas, es aquella que busca otro centro. Cuando en un programa de radio, bueno, con la polémica de que si la Iglesia es Cáritas, que si el IBI, no sé qué, un contertulio me dijo, pues claro, es que en Cáritas la Iglesia está descentrado. Y yo le dije, sí, absolutamente descentrado. Y tendríamos que descentrarnos más hacia el pobre, hacia el último y hacia el otro. Y vosotros lo que queréis es que nos centremos, que sin el IBI, que sin el ombligo. No, descentrémonos. Alma excéntrica. Y alma extrovertida, alma que sale, que se encuentra. Es algo que ha repetido mucho el Papa. De las palabras que más ha repetido el Papa es la cultura del encuentro. La cultura del encuentro. Y Benedicto también en Deus Caritas de forma muy bella lo dice. Nadie se hace cristiano por una idea moral, sino que la gente se hace cristiano por un encuentro. Por un encuentro. Bueno, salir no es dar un paseo, salir es exponernos excéntrica y extrovertidamente al encuentro con el otro y con lo otro. Con el otro y con lo otro. Porque muchas veces nos daño con lo que no está en nuestra capacidad, nos da mucho miedo.
nos da mucho miedo porque eso nos desestructura. Tenemos que salir a espacios de intemperie, salir al encuentro. Si tenemos que buscar poner a la caridad en el centro de la Iglesia, si tenemos que buscar salir al encuentro, es clave otro elemento que es que vivimos un tiempo de desaprender. Tenemos que desaprender. Dice, anda, viene el secretario general para decir que desaprendamos. Sí. En realidad, fijaros que si leéis en el Evangelio, más que un ejercicio de aprendizaje, es un ejercicio de desaprendizaje. No es ninguna heterodoxia, ¿eh? Es una llamada a la metanoia, a la transformación radical, a lo que eran tus padres ya es otra cosa, lo que era tu familia es otra cosa. El Evangelio es una llamada a la transformación radical de lo que somos. ¿Y cuál es el camino? Desaprender lo que somos. Y eso en Cáritas nos cuesta. Cuando yo era más joven e impertinente, ahora soy un poco impertinente, pero menos. Recuerdo que iba por las Cáritas parroquiales cuando yo estaba en Cáritas Madrid y llegaba yo, pues yo era un chavalín entonces, ya soy maduro. Ahora me llamo técnicamente, soy un adulto maduro, me parece. Bueno, todavía me puedo mantener con dignidad. Ya mismo voy bajando. Pues recuerdo una señora muy mayor que llevaba 40 años en la Cáritas parroquial y yo iba con un nuevo modelo de intervención, bueno, pues en definitiva el MAS, ¿no? El modelo de acción social. Y recuerdo que me dice la señora, pero chico, ¿qué me vas a decir tú si yo llevo 40 años aquí? Le digo, pero 40 años haciendo las cosas mal. Bueno, no era verdad, pero me salió del alma como diciendo, tenemos que desaprender. Lo primero que tenemos que hacer es desaprender, porque estamos pariendo un nuevo mundo que no vale que lo mantengamos con acciones antiguas. Y desaprender nos cuesta mucho más que aprender. Enseñar a mi hijo a comer bien con cuchillo y tenedor después de que ha aprendido mal, voy a acabar en el psiquiatra. Si hubiera aprendido desde el principio, igual no. Es que desaprender es dificilísimo. Hace 20 años por ahí, yo estaba viviendo en una casa de acogida a enfermos de SIDA. Y claro, cuando venía la gente de la calle, porque venía la gente de la calle, pues era muy difícil pues meterlo en un horario, en una estructura de casa, de que hay un horario de desayuno, de que hay que hacer, bueno, las tareas cotidianas. Entonces, bueno, pues la gente tenía un proceso de adaptación muy complejo, ¿no? Porque yo recuerdo que había una religiosa que se ponía muy nerviosa, que decía, pero es que habría que exigir que estuvieran a la hora. Digo, mira, vamos a hacer un pacto. A partir de mañana tú vas a hacer lo que yo te diga. Digo, ¿lo que yo te diga? Digo, sí, digo, todo moral y evangélico, pero lo que yo te diga. Dice, vale. Entonces, llega por la mañana y me dice, me levanto. Digo, no, quédate un ratito más en la cama. Ya, pero es que no tengo sueño. Ah, quédate en la cama. Vale. ¿Me puedo levantar ya? Venga, levántate. ¿Voy a ducharme? No, ya te ducharás al mediodía. Ya, pero es que yo me suelo duchar por la mañana. Ah, pero estamos desaprendiendo. Bueno, pues me voy a hacer la oración. No, hoy no vas a rezar. ¿Pero cómo no voy a rezar? No, hoy vas a rezar a otra hora. Ahora vete a desayunar. No aguantó un día. No aguantó un día. Lo que sí le exigimos a los pobres, ella no lo aguantó en un día. Porque desaprender es muy difícil. Y llevando este extremo a nuestros proyectos, desaprender en lo que hacemos, organizarnos de otra manera, mirar a la realidad de otra manera, es muy complejo. Es muy complejo. Y sin embargo, estamos llamados a esa metanoia en lo profundo, en lo medio y en lo externo. Y la Cáritas del siglo XXI tiene que tener una conformación en su fundamento, evidentemente perenne el mismo. Vivimos mostrando el amor misericordioso de Dios a los demás, pero de manera y de forma distinta. Y aquí tenemos ahora mismo una tentación muy grande. Es que atendemos a muchas personas, es que hemos aumentado el presupuesto, es que... Bueno, pero ¿estamos más cerca de los pobres mostrando el amor misericordioso de Dios? Bueno, eso ya es que esa es nuestra misión. Y para eso tenemos que cambiar
y cambiarlo. Cambiar y cambiarlo. Y esta es una llamada fundamental. Tenemos que desaprender. En tercer lugar, mirad, tenemos que saber reconocer que estos tiempos donde tenemos que desaprender es también un tiempo de los ensayos. Dice Richard Sennett, que es un sociólogo americano, que los ensayos son experiencias cooperativas de responsabilidad social. Qué bonito. Experiencias cooperativas de responsabilidad social. Tenemos el derecho a equivocarnos. Como nunca hemos tenido en nuestra historia, tenemos el derecho a equivocar. Y tenemos que ensayar. Y fijaros, si leéis la vida de los grandes fundadores de la caridad o de los grandes testigos de la caridad, hasta que dieron con la clave se equivocaron más que una escopeta caña. Intentaban. Tenían claro que tenían que estar con los pobres, pero no, intentaban, organizaban, se les destruía. Vivimos un tiempo que tenemos que profundizar en los ensayos. Tenemos el derecho a equivocarnos. Y tenemos el derecho a perdonarnos. Mi amigo este ateo, que a mí me sirve mucho para confrontar, dice, joder, si los cristianos en Caritas, aparte de hacer todo lo que hacéis, os perdonarais y os quisierais, seríais impresionante. Tenemos el derecho a perdonar. Porque cuando alguien ensaya algo y se equivoca, ¡wow! No sale la salivilla. Si ya te lo dije, ya te lo dije, que no te metiera. Sí, está, sí, siempre igual. María, siempre igual. Bueno, tenemos que permitirnos los ensayos. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que querernos. Tenemos que impulsar al que tiene capacidad de impulsar. No nos paremos los pies. Tenemos alas. Los cristianos estamos amenazados de vida y tenemos derecho a equivocar. No estamos amenazados de fracaso, sino de vida y en abundancia. Dejémonos llevar. De verdad, si en este momento, donde la pobreza es tan severa, donde tanto está cambiando el mundo, los cristianos no vamos adelante, los cristianos no seguimos adelante, no creamos. Hablando en términos teológicos, estamos en un momento de kairos, de profundo kairos especial. Y tenemos que agarrarlo. Tenemos que descubrir que es el tiempo de Dios lo que estamos viviendo. Y arriesgarnos a los ensayos. Arriesgarnos a los ensayos, después no digáis por ahí, es que el secretario general ha dicho que hagamos cualquier cosa que se nos ocurra. No. Sino arriesguémonos. Nos arriesgamos poco. Nos arriesgamos poco. Tenemos mucho miedo al futuro y no nos podemos permitir. Unido con esto, yo creo que es absolutamente esencial la inocencia para crear. Tenemos que rescatar la inocencia. Hay un mal en Cáritas, mal en la Iglesia, que es, eso ya lo hemos hecho y no sirvió. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Por qué no hacemos, eso ya lo intentamos y no sirvió? ¿Por qué no hacemos un tema de formación con los curas? ¡Buah! Los curas no los cambia nadie, ni Dios. Y a un obispo, bueno, ya, ni la Santísima Trinidad. Pero es que a los voluntarios y a las voluntarias de Cáritas ni a martillazos nos cambiamos. Tenemos que rescatar esa inocencia, de creernos que es posible, de que es posible redescubrirnos. Qué bonito es cuando un niño tantea, porque como no sabe, bueno, a veces mete los dedos en el enchufe y se lleva un corrientazo, pero aprende que enchufe es malo. Bueno, creo que muchas veces cuando estoy en reuniones con otras organizaciones, yo creo que deben de pensar que en Cáritas somos un poco tontos, porque es verdad que seguimos creyendo en una cierta inocencia de que las cosas son posibles. Frente a una sociedad que teóricamente lo sabe todo. La sociedad no sabe nada. Como yo digo, vivimos en una sociedad donde lo único que impera es una ignorancia informada. Nunca hemos tenido tanta información y nunca hemos sido tan ignorantes.
Esto es tremendo, ¿eh? A ver quién comprende lo que nos está pasando económicamente. Al final nadie. Ahora, que no sabíais que teníais una prima que se llamaba Riesgo. Todos lo sabemos y lo miramos. Una prima nueva y la conocemos. Y un sobrino que se llamaba Riesgo País. Y un diferencial con Alemania. Antes se hablaba de fútbol en los bares y ahora se hablan de estas cosas. Pero saber, absolutamente analfabetos. Nunca como lo hemos sido en la historia de la humanidad. Y por eso tenemos que rescatar esa inocencia que sabe que son las tecnologías de la humildad lo que van creando cosas nuevas. Y por último, me gustaría ver dónde situar la acción de Cáritas desde este inocencia para crear, desde este salir al encuentro, desde este tiempo de los ensayos. Creo que hay un elemento fundamental, un elemento que es de tono espiritual, que es, como yo digo, es ir más a lo hondo y más al fondo. Decía San Juan de la Cruz, más adentro de la espesura. Más adentro de la espesura de lo real. Porque muchas veces nos vamos quedando en la superficie de lo que pasa. Muchas veces estamos siendo muy periféricos a la realidad. Y tenemos que saber penetrar en esa realidad. Y penetrar en esa realidad nos manda al verdadero ser de iglesia en el mundo de la pobreza. Y creo que lo expresó de manera muy bonita el Papa Francisco en una visita que hizo al centro Astali, que es un centro de refugiados que tienen los jesuitas en Roma, y dijo, ir más adentro, ir más a lo hondo, significa que nuestro papel hoy es servir, acompañar y defender. Servir desde la fraternidad en la que todos somos hermanos y hermanas, hijos de Dios. Servir. Y el servicio va más allá de la lógica, más allá del esfuerzo, más allá de lo exigible. Pues como un hermano, como un hijo. La fraternidad nos hermana de manera irracional, entre comillas. Más allá de lo exigible a cualquier persona. Pero es verdad que también tenemos que acompañar, y nos tenemos que acompañar como vecinos, como comunidad de sentido, como grupo de personas que están vinculadas en lo esencial. Y tenemos que defender, porque todos y todas somos ciudadanos, y estamos llamados a la caridad política. Es que nosotros servimos mucho, pero ni acompañamos en comunidad, ni defendemos desde la caridad política. Estamos en la superficie. Claro, a mí hay una cosa que últimamente me está iluminando mucho. ¿Qué nos piden las grandes empresas? ¿Qué nos piden los políticos? ¿Qué nos piden los poderes de este mundo? Simplemente que demos de comer. Y cuando los poderes de este mundo nos piden solo una cosa, tenemos que volver al Evangelio y decir es que lo nuestro también es acompañar y lo nuestro también es defender. Y este servicio fraterno que nos hermana en lo esencial, que se convierte en acompañamiento comunitario, porque solo la lógica de lo común nos va a hacer salir de la crisis, y que además nos instituye en la justicia. Trabajamos por la justicia que decimos acá. En que las personas somos hermanos, somos próximos y somos socios de una sociedad. Y en eso estamos entrelazados por el derecho, estamos entrelazados por el sentido y estamos entrelazados por la dinámica antropológica de la hermandad, de la fraternidad. Y eso en toda comunidad. No es que la parroquia de los que protestan están a la derecha y de los que sirven están... No. Es que la dinámica de la caridad tiene esa triple mirada, que es siempre una mirada de servicio, que siempre es una mirada de acompañamiento comunitario y siempre una mirada de defensa de los derechos. ¿Cuántas medallas? Aquí os han dado la medalla del Cabildo o de algo, algunas medallas habréis pillado, ¿no? Todas.
Siempre lo digo y algunos me lo habéis escuchado. Cuando nos den una medalla, siempre preguntémonos ¿y por qué no nos persiguen? ¿Qué es lo que nos dice la bienaventuranza? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y siempre que nos halaguen, digamos, ¿y qué hay de este halago? ¿Qué hay detrás de este halago? Porque es verdad que nos merecemos halago, es verdad que lo estamos haciendo bien, es verdad que nos estamos comprometiendo, es verdad que nos estamos estirando, es verdad que los voluntarios estáis dando incluso más de lo que podéis. Pero hay de nosotros si solo nos halaga. Hay de nosotros. El pensamiento tan bonito de Gel Cámara. Cuando doy de comer al hambriento me llaman santo, cuando pregunto por qué no tienen comida me llaman revolucionario. El halago y la denuncia. Y muchas veces cuando nos cuelgan tantas medallas a la sociedad, preguntémonos, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Y en ese sentido esta triple dinámica es una dinámica básica. Por lo tanto, hemos evocado, decid que estoy aquí. No hemos invitado a ese desaprender, a ese salir al encuentro, a ese permitirnos el tiempo de los ensayos, a esa dinámica de fraternidad, comunidad, vecindad y defensa de los derechos, ciudadanía. Y nos queda la provocación. Mirad, de manera muy breve, ¿a qué nos está provocando el momento actual? ¿A qué nos está provocando el Evangelio de Jesús? Pues, como decía el Papa, como tantas veces ha dicho el Papa, a salir a las periferias sociales y existenciales. ¿Cuántas veces ha dicho, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma? El gran pecado de la iglesia, ha dicho múltiples veces, es el de la autorreferencialidad. Mirar al mundo desde la iglesia. Y sin embargo, la iglesia se tiene que mirar desde el mundo. Cuando a mí me preguntan, ¿y qué es lo esencial del Vaticano II? Que la iglesia se miró desde el mundo, no desde ella misma. El resto, pues todo es cambiable. La iglesia, seguramente por primera vez desde la configuración de la iglesia como iglesia, se miró desde el mundo. Y sin embargo, hemos tenido años que igual nos hemos mirado mucho desde nosotros mismos, que seguramente era necesario. Pero es momento de salir a mirarnos desde fuera. Y por eso es absolutamente esencial salir. Porque las periferias no es un lugar geográfico. La tentación que tenemos los cristianos, y más los que llevamos años en lo social, es recordar aquellos años 70, de ir a las periferias, a los barrios, tantas comunidades religiosas, se fueron a vivir a piso. Bueno, era una llamada a la periferia física en aquellos momentos. Ahora es mucho más profundo. Evidentemente también está esa salida a la periferia física, pero es una periferia existencial y social. Es cambiemos la tienda de sitio. Cambiemos la tienda de sitio. Y para cambiar la tienda de sitio tenemos que mirarnos desde otro lado. Y tenemos que dejarnos mirar desde otro lado. Y mirad, la gran tentación de esta llamada del Papa es doble. Una de carácter muy grosera, a mi entender, que es negar que existan periferias. Pero esto se da. Todo lo tenemos claro y distinto. Como Descartes, no hay que viajar a ningún lado, ya lo sabemos todos. Y esto pasa en lo social, ¿eh? ¿Cuántas veces he escuchado yo en Cáritas? ¿Qué me van a contar a mí de inmigrantes si llevo trabajando 20 años? Quien diga eso es un absoluto ignorante. Siempre hay algo que aprender de algo o de alguna institución. Y salir significa renunciar a privilegios. Y la segunda tentación, la dice el Papa de manera preciosa en la entrevista que le hicieron a la Civiltà Católica, es: hay que salir a las periferias, no llevarse las periferias al laboratorio para domesticarlas.
Estos somos muy dados en Cáritas, ¿eh? Analizamos la realidad, la domesticamos y montamos un proyecto. Ya estamos seguros. No se trata de domesticar las periferias. Seguramente de los grandes males de la ciencia social de los últimos años es que ha metido a las periferias laboratorio y ha hecho programas sociales tipo Walden 2. Entonces, muy claro, en temas de droga. Entra, precontemplativo, contemplativo, quien no cumpla eso fuera. Hemos domesticado las periferias. Tenemos que salir fuera. Ojalá recibiera yo diariamente y el señor obispo diariamente 100 llamadas diciendo que Cáritas se te accidenta. Que se accidente Cáritas. No desde la ideología, cuidado, sino desde estar con los más pobres desde el Evangelio. Y desde ahí, y termino, me gustaría decir que ir a las periferias, como imagen de esa salida a las periferias, se concreta en tres conceptos. En tres conceptos que a mí me lo compartieron un grupo interreligioso que hay en la Amazonía, el equipo itinerante, que hay un jesuita, Fernando López, que es palmero, que seguramente lo conocéis, tiene un hermano por acá, por Canarias, Lucas, y Elías, que está en Madrid, la familia santa. Pues este equipo itinerante se hace siempre tres preguntas para ver si están itinerando hacia las periferias. ¿Estamos con quien nadie quiere estar? ¿Estamos donde nadie quiere estar? ¿Y estamos como nadie quiere estar? ¿Con quien nadie? ¿Donde nadie? Y como nadie. Porque la lógica de la cruz nos lleva a que la salvación está donde no hay nada, donde no hay nadie y donde nadie quiere ir. En definitiva, hablar de otro mundo posible para los de Cáritas, para los cristianos, es tener conciencia que nuestro sitio está a los pies de la cruz con los crucificados de este mundo. Muchas gracias, Seba. Ya lo dije que sería emotivo y